La aplicación Infinitas Historias consta de un editor y un visualizador de historias sociales animadas. El editor se ha diseñado para ser usado tanto por las familias, por los terapeutas y por las propias personas con síndrome de Asperger o trastorno de espectro autista. Cuenta con una biblioteca de personajes, objetos, fondos y pictogramas a las que se le pueden añadir elementos propios del entorno del usuario, haciendo así de la aplicación una herramienta altamente versátil y con capacidad de adaptación a cualquier usuario. Esta aplicación para hacer historias sociales cuenta, por tanto, con 4 herramientas específicas que nos ayudarán a crear esas historias personalizadas. Estas herramientas son el editor de personajes, el editor de escenas, el editor de historias y el editor de usuarios. Vamos a hablar del editor de personajes. En una escena pueden aparecer distintos personajes. El editor de personajes permite diseñar personajes a medida para cada una de las historias que estamos diseñando, para que estos personajes se parezcan a las personas reales, a los propios usuarios. Los aspectos a elegir en el diseño de cada personaje puede ser el color de la piel, la longitud del cabello, la forma de los ojos, las cejas, la nariz, la altura del personaje y otros accesorios como las gafas, barba, mascarilla, aquello que consideremos indispensable para crear nuestra historia social personalizada. Además, para cada uno de los personajes se crean también automáticamente diferentes caras que expresan emociones básicas. Podemos tener personajes que expresan susto, enfado, felicidad, que se sienten enfermos, tristes, sorprendidos, incluso una cara neutral, o que están expresando dolor, que aparecen riendo, llorando, etc. Y que podrán ser usadas estas expresiones en diferentes momentos de cada escena, coincidiendo con aquello que se quiere expresar en cada situación. El editor de escenas. Una historia está compuesta de varias escenas, como si fuera una función de teatro, en las que podemos cambiar los fondos, podemos cambiar los personajes, el tipo de movimiento, por dónde entran, cuánto tiempo aparecen, o la emoción que están expresando en cada momento y en cada escena. Imaginemos, por ejemplo, que la historia que queremos contar ocurre en la calle, ocurre en un autobús o tiene lugar en interiores como pueden ser interiores de la casa, en el baño, interiores del colegio, etc. Todo eso lo podemos escoger según esa biblioteca que nos presenta la aplicación sobre fondos. La aplicación dispone de un editor de escena para que define los elementos de cada escena permite definir los elementos de cada escena que son la imagen, los objetos y los personajes. Asimismo podemos añadir elementos propios, por ejemplo de la base de datos de Arasac, fotografías reales que hemos hecho, etc. La imagen de fondo puede seleccionarse de entre las que ya viene prevista y ya trae la biblioteca de la herramienta, o bien añadir una nueva, puede ser una fotografía o un dibujo, lo que consideremos indispensable para crear una historia propia y real, que esté realmente representando lo que está ocurriendo en ese momento, o lo que queremos trabajar para anticipar, para planificar, etc. En la imagen que tenemos en la escena pueden aparecer objetos que trataremos como objetos estáticos y pasivos, como puede ser un cuadro, un adorno, un jarrón, o también añadir objetos que están en movimiento. Serían objetos que los tratamos en activo. Fotografías, dibujos, pictogramas que se van a mover, que se van a hacer más grandes, que van a desaparecer o a entrar en la escena en cualquier momento. Los personajes pueden también realizar varias acciones. Los personajes pueden desplazarse, pueden saltar, pueden aparecer tumbados, pueden levantarse, pueden bailar, agitarse, temblar, cambiar de tamaño, entrar y salir en una escena, etc. Una acción importante será la de permitir que el personaje hable, presentando en el pie de la escena un bocadillo con un texto, visualizando cuál es ese personaje de la escena que está hablando en ese momento. Para recrear una acción más concreta, que requiere movimientos más complejos de los personajes, de los objetos, composiciones más complicadas, lo que hemos optado en esta herramienta ha sido por mostrar un pictograma superpuesto en la escena. Ese pictograma nos va a permitir entender qué es lo que está sucediendo. Por ejemplo, dos personajes que se están besando, una persona que está vomitando, un empaste de una muela cuando está en el dentista, detalles muy concretos que los vamos a conseguir superponiendo una imagen de Arasac.
Los personajes y objetos deben situarse en una posición inicial al comenzar la escena, con un fondo que ya hemos elegido previamente. Después estos personajes irán realizando acciones, se irán desplazando, para lo cual la herramienta nos permite indicar cuál es esa secuencia, cuáles son esos movimientos y la relación temporal entre ellos. Si son secuenciales, si son simultáneos los movimientos de distintos personajes y la duración que va a tener cada uno de esos movimientos y de esos cambios que aparecen en la escena. Un visualizador de la escena nos va a permitir ver cómo está creando eso que estamos haciendo. En cualquier momento le damos al play y vemos cómo va sucediendo la escena que estamos creando. De esta manera podemos borrar algún elemento que no nos convence, modificarlo, incluir elementos nuevos para hacer esa historia que hemos creado y que represente exactamente lo que pretendemos trabajar, lo que queremos mostrarle al usuario o lo que queremos que el usuario interactúe para trabajar. De esta manera hemos descrito cómo la aplicación se adapta a cualquier situación que queramos llevar, a la herramienta que queramos llevar a la aplicación informática. Vamos a hablar ahora del editor de historias. La aplicación tiene un editor de historias que nos permite crear todo aquello con su escena determinada, en el orden determinado y que nos permita también elegir hacia dónde queremos llegar. Una historia está compuesta de escenas, la estructura es en árbol y el editor nos permite componerla como un árbol de secuencias encadenadas. La distribución y el flujo de las secuencias será editable en cada momento. Podemos echar atrás, eliminar alguna o pensar que las secuencias se tienen que encadenar en otro orden. Eso en todo momento editable, lo cambiamos, lo borramos y lo rectificamos mientras estamos creando la historia. Al añadir una secuencia nueva, se puede indicar que sea consecutiva en el tiempo con respecto a la anterior o que sea una de las alternativas que se ofrecen, porque la aplicación nos permite ofrecer alternativas, que el usuario pueda elegir qué camino seguir. En este último caso, si lo que vamos a ofrecer son alternativas, se creará un punto de camino alternativo, ofreciendo al usuario una pregunta para que pueda seleccionar la opción entre varias respuestas. Una vez que estamos en una escena, el usuario podrá elegir, respondiendo a una pregunta, qué camino seguir. Salgo de casa, o espero, llamo por teléfono o pregunto a un compañero que tengo al lado, etc. El editor permite crear esta pregunta, que podría ser relativa al comprender alguna secuencia o a la secuencia anterior. O nos puede ayudar para pedir, para tomar una decisión con respecto a alguna situación planteada en la secuencia anterior o incluso en un futuro. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Hacia dónde quiero ir? El editor permite escribir la respuesta para que cada respuesta esté ligada a un camino alternativo de la historia. De entre estas respuestas se podrá marcar una o varias, siempre como la mejor opción o la opción más válida. Nosotros como terapeutas, como educadores, tendremos que mostrarle al usuario cuál es la opción más válida, aquella que le va a hacer sentirse mejor si estamos hablando de un conflicto o solucionar un problema. Esta información podrá usarse después para evaluar el desempeño del usuario con respecto a si ha escogido la opción más válida, para darle refuerzos positivos y premiar al usuario si lo ha hecho bien. Por lo tanto, estamos gamificando la aplicación, se está convirtiendo en un juego en algo motivante y atractivo para ellos. Podremos marcar algunas secuencias como ocultas. ¿Por qué? Para que no se visualicen en esa historia, porque en ese momento no nos interesa que se visualicen, o porque no están terminadas y las vamos a retomar en otro momento. Eso nos lo permite la aplicación. Se podrá visualizar la historia que se está creando para validarla, para ver si vamos bien, si está bien encaminada y si es eso lo que queremos conseguir al crear esta historia. Las historias están también organizadas por categorías. Al principio en la aplicación nos encontraremos toda una serie de categorías que nos va a permitir encontrar antes esa historia que estamos buscando, que ya hemos creado. O incluso nos va a permitir crear categorías nuevas. Si yo estoy trabajando solución de problemas, puedo crear una categoría que sea así y ahí introducir las historias que estoy creando. Nos vamos, en último lugar, al cuarto editor, el editor de usuario. La aplicación puede ser utilizada por varios usuarios, pudiendo asociar a cada usuario sus propias historias y personajes y manteniendo así su privacidad.
La herramienta así generará un fichero que pueda ser usado por otro usuario. Se puede compartir y se puede compartir también y pasar a otros dispositivos, de tal forma que de la historia puedan beneficiarse, de este trabajo puedan beneficiarse distintos usuarios. También nos permite ver posteriormente, ver esa historia que hemos creado para que el usuario pueda retomar ese aprendizaje. De esta manera nos permite la aplicación ser una herramienta muy versátil para cada usuario y en cualquier momento.